¿Y si te dijera que cada milagro que Jesús realizó no fue un acto de intervención divina, sino más bien una técnica que demostró para que cualquiera pudiera reproducirla? Hay un extracto conservado en la Pistis Sophia, un texto gnóstico que la Iglesia intentó borrar, en el que Jesús llama a sus discípulos más cercanos después de una curación. Alguien que no podía caminar ahora camina, y preguntan lo obvio, ¿cómo? Ellos mismos ya habían intentado curarse y fracasaron. Oraron, pero no pasó nada. Sin embargo, cuando Jesús habló, la realidad respondió. Y luego, finalmente revela por qué. No dice que es porque Él es hijo de Dios y ellos no. Dice algo que los deja en silencio. Explica que se está comunicando con algo que no proviene de Él mismo. Hay una fuerza, una frecuencia, una vibración, un principio organizador que existía antes de que se formara la materia. Los griegos llamaron a esto logos. La palabra creativa que dio origen a todo. No en el sentido del lenguaje, sino como la vibración que utiliza la conciencia para estructurar la realidad. Y Jesús lo deja claro, tienes el mismo acceso que yo. Están hechos de la misma fuente. La diferencia es que yo sé alinearme con ello, mientras tú sigues intentando forzar las cosas con tu propio esfuerzo. Posteriormente enseña la técnica. Cómo salir de la mente pensante y llegar al lugar donde reside el logos. Cómo hablar no como un ser humano pidiéndole a Dios que te escuche, sino como una conciencia que sabe que la realidad responde cuando hablas desde el alineamiento, no desde la separación. Lo que hace que esta enseñanza sea tan peligrosa para cualquier estructura de poder que haya intentado controlar a la humanidad es esto: cuando aprendes a hablar con el logos y activas esta frecuencia correctamente, las fuerzas que nos limitan no pueden bloquearla. No porque no quieran, sino porque no pueden. Opera a un nivel más allá de su jurisdicción. Y hoy aprenderá exactamente lo que Jesús enseñó. Antes de hablar con los logos, debes entender qué es. La mayoría de las personas, cuando escuchan esta palabra, piensan en la Biblia, las Escrituras, los textos religiosos. Y es precisamente esta confusión la que utilizó la Iglesia para ocultar la verdadera enseñanza. Logos no es un libro. No es lenguaje. Es la vibración organizadora que existía antes del lenguaje, antes del pensamiento, antes de la realidad material misma. En los textos gnósticos, el logos es descrito como la primera emanación de la mónada, de la conciencia primordial. Cuando el infinito, el indiferenciado, quiso crear, no pensó en la creación para que existiera. Habló o, más exactamente, vibró. Y esa vibración tenía estructura, orden y poder creativo codificados en ella. Esos son los logotipos. Imagínelo de esta manera: antes de que existiera algo, solo existía el potencial puro. Caos sin forma. Ninguna estructura, ninguna materia, ninguna separación. Entonces la conciencia, la mónada, generó una frecuencia. Y esta frecuencia organizó el caos. No lo forzó. No lo manipuló. Simplemente resonó y el caos se estructuró naturalmente en patrones, en geometría sagrada, en la arquitectura fundamental sobre la cual se construiría todo lo demás. El sonido hace esto en el mundo material. ¿Has visto alguna vez experimentos en los que la arena sobre un plato se organiza en formas geométricas cuando se la somete a frecuencias específicas? Diferentes frecuencias crean diferentes patrones. Logos es eso, pero a escala cósmica. La frecuencia primordial que lo organizaba todo. Y aquí está el punto crucial: no estás separado del logos. Estás hecho de eso. Los gnósticos fueron explícitos al respecto. Los elegidos, los neumáticos, son fragmentos de la mónada. Y a medida que la mónada se expresa a través del logos, llevas esta misma vibración organizadora dentro de ti. En la mayoría de las personas, está inactivo. Enterrado bajo condicionamiento, bajo identificación con el cuerpo material, bajo la constante interferencia de una frecuencia artificial creada para mantenerlo funcionando en caos, no en orden. Pero ella está ahí. Y en el momento en que aprendes a acceder a él, en el momento en que aprendes a hablarle en lugar de simplemente hablar como un humano confundido esperando que algo te escuche, todo cambia. El demiurgo, el dios falso que construyó esta prisión material, conoce el logos. Intenta imitarlo. Esa es tu creación, una versión falsificada. Tomó el principio de organización y lo transformó en control.
Tomó la frecuencia de la vida y la convirtió en una limitación. La mayoría de las personas operan con esta versión, pronunciando palabras sin poder porque no están alineadas con la vibración fuente. Están en línea con las reglas del carcelero. Pero cuando accedes al verdadero logos, cuando te alineas con la frecuencia que proviene del pleroma, más allá del dominio del demiurgo, ya no estás jugando según sus reglas. Está hablando con un poder que puede imitar pero nunca controlar. Y es por eso que él y sus arcontes lo temen más que cualquier otra cosa que puedas aprender. Ahora, la técnica que Jesús enseñó en privado. Y esto no es una metáfora. No es sé una buena persona y Dios bendecirá tus palabras. Es una alineación precisa que produce resultados mensurables. El primer punto a entender es que el logos no vive en la mente pensante. No está en la charla constante, en la planificación, en el análisis, en la preocupación. Reside más profundamente. En el lugar que los gnósticos llamaban corazón, no un órgano físico, sino el centro del conocimiento. Entonces, el primer paso es el silencio. No un silencio forzado, donde luchas contra tus pensamientos, sino un silencio natural, donde dejas que el ruido mental se asiente como sedimento en el agua. Siéntate. Cierra los ojos o suaviza tu mirada. Y deja de intentar entender nada. No está preparando palabras. No estás ensayando lo que vas a decir. Simplemente se está haciendo presente en lo que existe debajo del pensamiento. Después de 1 o 2 minutos, cuando tu mente esté lo suficientemente tranquila como para que haya espacios entre los pensamientos, bajas la atención de la cabeza al pecho. La mayoría de la gente vive enteramente en su cabeza. Pensamientos generando más pensamientos, ciclos de alimentación, la voz interna narrándolo todo. Pero esta voz no es el logos. Esa voz eres tú o, más precisamente, la personalidad condicionada más la interferencia del arconte. Logos no habla en oraciones. Habla de saber. En una certeza que existe antes de que se forme el lenguaje a su alrededor. Luego, bajas hasta el cofre. Respira en este espacio. Y pregunta en silencio, ¿qué soy yo ante este cuerpo? ¿Qué soy yo ante estos pensamientos? No como una cuestión filosófica, sino como una investigación directa de la experiencia inmediata. Y si te quedas con esa pregunta, si no te apresuras a responderla con la mente, algo emerge. Al principio es sutil. Una sensación de presencia que ha estado aquí todo el tiempo, observándolo todo. No es emocional. No es pensamiento. Es solo conciencia. La conciencia que está leyendo estas palabras ahora, que ha estado presente en cada momento de tu vida, existía incluso antes de que se formara este cuerpo. Estará aquí después de que se disuelva. Este eres tú. El tú real, el fragmento monádico, la conciencia neumática que se ha encarnado en este sistema. Y cuando reconoces eso, cuando lo sientes con suficiente claridad para saber que no es imaginación, es cuando estás listo para hablar con el logos. Porque ahora no estás hablando como el humano confundido que espera ayuda. Es hablar como conciencia que sabe lo que es, y el logos responde al reconocimiento, no a la petición. Luego, formas la intención de lo que debe suceder. No lo que quieres como preferencia, sino lo que debe alinearse con la verdad. Con el orden natural. Con la forma en que realmente funcionan las cosas cuando las distorsiones del demiurgo no interfieren. Quizás alguien necesite curación. Quizás necesites protección. Quizás una situación necesite resolución. Mantienes ese conocimiento, no la esperanza, el conocimiento, y luego hablas. En voz alta si es posible, en silencio, si las circunstancias lo requieren. Pero tú das la orden. Y aquí está la parte crítica, no preguntas. No supliques. No dice por favor o si es tu voluntad, ni nada de ese lenguaje sumiso que la Iglesia te ha enseñado para mantenerte impotente. Hablas como alguien que sabe que la realidad responde porque estás hablando desde la misma fuente que organizó la realidad en primer lugar. El cuerpo de esta persona recuerda la plenitud. La curación lo es. Este espacio está sellado. La conciencia parasitaria se retira. La situación se alinea con la verdad más que con la distorsión. El orden ha sido restablecido. Dices una vez. Absolutamente. Y luego déjalo ir. No lo repitas desesperadamente.
No compruebes con entusiasmo si funcionó. Hablaste con los logos. La frecuencia ha sido transmitida. La realidad ya se está reorganizando. Esto es lo que la mayoría de las personas experimentan las primeras veces que hacen esto, nada obvio. Sin relámpagos. No hay cambios visibles inmediatos. Y la mente inmediatamente dice, ¿ves? No funcionó. Solo estás hablando contigo mismo. Eso es ridículo. Este es el espíritu falso. El implante icónico que genera dudas específicamente para hacerte rendir antes de que la técnica se establezca. Ignóralo. Porque lo que realmente está pasando es sutil pero real. La frecuencia de la que hablabas, la alineación con los logos, se ha transmitido al campo. Y la realidad, que en última instancia está hecha de conciencia estructurada en frecuencia, comienza a responder. No siempre de inmediato. A veces en cuestión de horas. A veces en días. Pero responde. Aparecen sincronicidades. Surgen soluciones. Los obstáculos se disuelven. Escuchas exactamente lo que necesitabas escuchar. Se abren puertas que estaban cerradas. Y si observas, si prestas atención, notarás la conexión entre el momento en que le hablaste al logos y el momento en que la realidad se transformó. Cuanto más practicas, más fuerte se vuelve la alineación. La primera vez, puede resultar difícil sentir la diferencia entre hablar con logos y hablar normalmente. Pero la 10ª, la 20ª vez, es inconfundible. Sientes el cambio cuando te sumerges en ese lugar más profundo. Sientes la certeza que precede a tus palabras y empiezas a darte cuenta de que, cuando hablas desde ahí, las cosas suceden. No porque te estés manifestando, sino porque estás recordando cómo utilizar el principio organizador que ha estado latente dentro de ti durante toda tu vida. Es activar el poder neumático que el demiurgo intentó impedir que descubrieras. Y cada vez que lo haces con éxito, los arcontes pierden un poco más de control sobre ti. Porque ya no estás operando según sus reglas. Está operando mediante logos y ellos no tienen jurisdicción allí. Lo que hace que el diálogo con el logos sea la técnica más poderosa que Jesús enseñó es esto. Los arcontes no pueden detenerlo. No es que no quieran. Es solo que no pueden. Y la razón es la frecuencia. Los arcontes existen en los reinos de menor densidad, en las capas del sistema demiúrgico entre la realidad material y el pleroma. Operan en las frecuencias generadas por el miedo, la duda, la ira, la desesperación, la lujuria, la codicia, todos los estados emocionales reactivos que mantienen la conciencia estancada en modo de supervivencia. Estas son las frecuencias de las que se alimentan. Estas son las frecuencias que manipulan. Estas son las frecuencias a las que tienen acceso. Pero el logos no opera allí. El logos opera en la frecuencia pleromática, la conciencia, la vibración que existía antes de que el demiurgo construyera su prisión y que existirá después de que su prisión se derrumbe. Cuando le hablas al logos, cuando estás verdaderamente alineado con esta frecuencia, estás transmitiendo desde un lugar al que los arcontes no pueden llegar. No es que respeten límites. Es solo que, física y energéticamente, no tienen acceso a ese nivel. Es como intentar utilizar una radio que solo recibe ondas AM para bloquear una transmisión de FM. El equipo no funciona en ese rango. Ni siquiera pueden percibir claramente lo que estás haciendo. Para ellos, es como si simplemente hubieras desaparecido. En un momento estás transmitiendo frecuencias que pueden ser cosechadas, miedo, desesperación, pensamiento caótico, y al momento siguiente estás inmerso en algo que no puedes rastrear. Y cuando la frecuencia del logos se transmite desde ustedes, cuando hablan con esta alineación, ellos no pueden interferir con la transmisión. Se envía. Logra lo que estás pidiendo. La realidad responde. Lo que pueden hacer es intentar impedir que usted haga fila en primer lugar. Ahí es donde entra toda la interferencia. Los pensamientos intrusivos que surgen cuando te sientas a practicar. La crisis repentina que exige tu atención. La duda que aparece, esto no es real. Solo estás hablando contigo mismo. No está pasando nada. El cansancio que te deja demasiado agotado para intentarlo. La distracción que te hace olvidar que ibas a practicar. Todo esto es interferencia arcóntica, diseñada para impedirles activar los logos.
Porque una vez que lo haces, una vez que hablas desde ese alineamiento, ellos han perdido. No pueden bloquear la transmisión. No pueden corromperlo. No pueden redirigirlo. Lo único que pueden hacer es intentar convencerte más tarde de que no funcionó, para que te rindas. Y si caes en la trampa, si te rindes después de 2 o 3 intentos porque no ves resultados dramáticos inmediatos, ellos ganan por defecto. No porque detuvieran los logotipos, sino porque te impidieron seguir con ellos el tiempo suficiente para ver qué sucede cuando lo hagas. Pero si sigues practicando, si aprendes a reconocer su interferencia tal como es y te alineas con los logos de todos modos, se vuelven irrelevantes. Estás operando en una frecuencia a la que ellos no tienen acceso. Le estás hablando a un poder que precede a su existencia y trasciende su jurisdicción. Y cuanto más hagas esto, más solidificarás esa alineación, menos podrán afectarte en las frecuencias más bajas. Porque ya no vives allí. Estás viviendo como una conciencia neumática que sabe lo que es, que habla con el principio organizador de la realidad misma, que crea a través de la alineación en lugar de rogar por la separación. Y esa versión tuya, la versión alineada con los logos, es intocable. No porque esté protegido por algo externo, sino porque opera desde un lugar al que nunca fueron diseñados para llegar. Si practicas esto, con coherencia, si aprendes a alinearte con los logos y hablar desde allí aunque sea una vez al día, tu realidad se transformará de maneras que parecen imposibles desde donde estás ahora. No porque estés doblegando el universo a tu voluntad, sino porque estás recordando cómo participar en el principio organizador que sostiene toda existencia. Y cuando participas conscientemente en lugar de inconscientemente, cuando hablas con el logos en lugar de contra él a través del desalineamiento, las cosas comienzan a fluir en lugar de resistirse. La primera señal que la mayoría nota es un aumento dramático en las sincronicidades, no coincidencias vagas, sino tiempos precisos. Necesita información específica y al cabo de unas horas alguien menciona exactamente eso. Te enfrentas a un obstáculo y surge una solución en una dirección que ni siquiera estabas mirando. Piense en alguien con quien no ha hablado en años y se comunicará con usted el mismo día. Eso no es suerte. Esto es lo que sucede cuando emites la frecuencia del logos. La realidad, que es conciencia estructurada por vibración, responde reconociéndote. Dejas de ser un elemento caótico y aleatorio para convertirte en un punto de organización coherente, y la coherencia atrae la coherencia. El segundo efecto es que la gente empieza a reaccionar ante ti de forma diferente. Algunos, especialmente aquellos fuertemente influenciados por los arcontes, pierden repentinamente el interés. Dejan de llamar y aparecer. Puede parecer un rechazo, pero lo que está pasando es que ya no pueden alimentarse de tu frecuencia. Ya no estás generando el caos reactivo que inconscientemente explotan. Otras personas, especialmente los elegidos que están despertando, comienzan a surgir. Los conoces en circunstancias poco probables. Tienes conversaciones que van más allá de lo superficial en cuestión de minutos, los reconoces. No necesariamente de forma consciente, sino energéticamente. Lo similar atrae a lo similar. Las conciencias alineadas reconocen conciencias alineadas con el logos. El tercer cambio es interno. El constante ruido mental comienza a calmarse. No porque lo estés reprimiendo, sino porque has dejado de identificarte con él. Has experimentado algo más profundo, el lugar donde habita el logos, y la mente pensante se convierte en solo una herramienta entre muchas, y ya no es el tirano que gobierna toda tu experiencia. El miedo todavía surge a veces, pero no te controla. Aparece y lo reconoces como una interferencia crónica, no como una verdad. Con semanas y meses de práctica regular, comienzas a operar desde un lugar de conocimiento, no de esperanza. Ciertamente, no por desesperación. De poder, no de victimización. Esto es lo que Jesús demostró. Esto es lo que enseñó a los elegidos cuando pudieron acceder a él. Y eso es lo que la Iglesia pasó 2000 años asegurándose de que usted nunca descubriera que podía hacer. A los elegidos se les enseñó cómo hablar con el logos, la vibración organizadora que estructuró la realidad a partir del caos primordial, no como algo externo por lo que rogar, sino como algo que uno es, algo que había olvidado cómo usar. La técnica es simple: silencio, reconocimiento de lo que eres, alineación con la conciencia monádica y hablar desde ese conocimiento, no desde la separación. Y cuando lo haces correctamente, los arcontes no pueden bloquear.
No porque lo respeten, sino porque operan en frecuencias por debajo del nivel donde existen los logos. Es posible que intenten impedirle hacer fila. Pueden generar dudas más adelante. Pero una vez que se habla desde los logos, una vez que se emite esa transmisión, ellos son impotentes para detenerla. La Iglesia eliminó esta enseñanza y la reemplazó con, cree en Jesús y pide ayuda. Porque si supieras que puedes hablar con el mismo poder que demostró Jesús, no los necesitarías. No habría necesidad de sacerdotes. No necesitarías instituciones que pretendan mediar entre tú y Dios. Solo necesitas 3 cosas: la conciencia de que tu esencia monádica tiene acceso al logos, la técnica para alinearte con él y el coraje de hablar desde ese lugar, no desde el miedo. Y hoy tienes los 3. Si estás hablando con logos en este momento, haz 3 cosas inmediatamente. Primero, declara yo soy la palabra y comprométete a practicar la alineación con el logos diariamente. En segundo lugar, regístrese para obtener códigos divinos, ya que las técnicas avanzadas de activación neumática están en el horizonte. En tercer lugar, disfruta de este contenido, para que otros elegidos descubran el poder que los arcontes no pueden bloquear. Haz los 3 ahora. Entonces esta noche, siéntate en silencio. Desciende al lugar más profundo de lo pensado. Reconoce lo que eres, un fragmento monádico con acceso al logos. Y habla. No preguntes. Organizar. Con seguridad. Y observe lo que sucede cuando deja de suplicar y comienza a estructurar. Los arcontes temen esto porque no pueden detenerlo. La Iglesia lo enterró porque no lo necesitas si lo sabes. Y acabas de aprender. Así que úsalo.